¿Qué tal, jóvenes? Bienvenidos a la clase de matemática y en esta ocasión vamos a trabajar un poquito sobre las diferentes pruebas que realiza el Ministerio de Educación para llevar a cabo el diagnóstico a nivel nacional de cómo está el aprendizaje de esta área. Vamos a suspender por estas semanas el contenido de nuestro curso de matemática y lo retomaremos después de haber practicado un poquito estas pruebas, porque el ministerio dentro de algunos días va a estar realizando esta prueba a nivel nacional y es importante que ustedes lleven una idea general de cómo se realizan dichas pruebas. Eso es lo que vamos a trabajar entonces para estas clases. Pero como siempre lo hacemos, empezamos con una frase. Y esta frase está proporcionada por Marie Curie. Y dice así: en la vida no hay cosas que temer, solo cosas que aprender y comprender. Algunas sugerencias para poder trabajar con estas clases, por favor. Luego de que se lea un problema, de que se plantee un problema, les recomiendo que le den pausa al video, para que luego intenten ustedes resolver el problema en un cuaderno y después continúan con la solución del video y así ustedes mismos se van dando cuenta si lo están aprendiendo, si lo están resolviendo correctamente o no. Entonces esa es mi sugerencia para poder recibir estas clases. Les comento cómo es el sistema de evaluación. Se basa en cuadernillos y estos cuadernillos están etiquetados por medio de códigos. Este cuadernillo, por ejemplo, es el que se conoce como grad A. Hay grad B, grad C, grad D, etcétera, según como lo organicen en el momento de las evaluaciones. Estos cuadernillos tienen una serie de problemas que se tienen que ir resolviendo y eligiendo la respuesta correcta, ya que son de opción múltiple, llenando burbujitas. Esa es la manera de trabajarlo, aunque en esta ocasión yo creo que la evaluación se va a trabajar directamente online, pero aún así la opción múltiple va a seguir igual. ¿Cuál es el estilo de estas evaluaciones? Vienen las instrucciones. Por ejemplo, dice: lea cada pregunta o enunciado, así como las 3 posibles respuestas u opciones que la completan, y elija solamente una de las opciones que hay en las respuestas. Ejemplo: A. Sume 2.3 más 5.1 más 4.7. Realizamos la suma y la respuesta sería 12.1, que es la opción A. Algo importante que hay que aclarar en este momento es que para estas pruebas pues generalmente no dejan utilizar calculadora ni algún dispositivo que me permita hacer las cuentas. Pero yo me imagino que para la modalidad en línea que se va a preparar para este año, ellos darán alguna serie de explicaciones previamente a empezar la prueba. Siempre estén atentos, por favor. Sigamos. Ejemplo B. En la expresión 2x menos 4 es igual a 6, ¿cuál es el valor de x para que esta proposición sea verdadera? Pues el único valor que la hace verdadera es 5, ya que 2 por 5 es 10, menos 4 me da 6. Entonces la opción correcta sería acá C. Esta es la manera de resolver problemas. Este cuadernillo A lo vamos a resolver hasta la mitad, es decir, del problema 1 al problema 10, ya que trae 20. Los restantes 10 los voy a dejar para que ustedes los realicen en casa. Al final de la clase les voy a explicar cómo lo van a presentar. Comencemos. Primer problema. ¿Qué parte del total representa la parte sombreada en la siguiente figura? Observen que tenemos un cuadrito que está dividido en varias secciones. Algunas de estas secciones están sombreadas o están pintadas. Lo que nos piden es escribir cuál es el total de las diferentes secciones que están sombreadas. ¿Cómo procedemos en este tipo de problemas? Pues primero vamos a imaginar que el total de la figura, el cuadrito completo, es el 100% o la unidad. Si lo pensamos de esa manera, podemos notar que el 100% o la unidad está dividido primero en 4 secciones. Eso se representa como un cuarto. Para el primer cuadrito o la primera cuarta parte de acá, notamos que se ha dividido a la mitad. Entonces decimos, un cuarto, que es la cuarta parte de acá, se divide entre 2 y eso me da un octavo. Este octavo
es una de las partes sombreadas y ya tengo la primera. Ahora me paso al siguiente cuadrito y analizo en cuántas partes está dividido. Correctamente, está dividido en 3 partes. Entonces eso lo representamos como la cuarta parte que está a la derecha se ha dividido en 3 partes y al hacer la operación me quedaría un doceavo. Por si hay dudas de las operaciones que están realizadas acá, explico rápidamente de dónde han salido. Un cuarto dividido entre 2 se aplica a la propiedad de estricción. Se multiplican los extremos, aquí hay un 1, 1 por 1 me da 1, y se multiplican los medios, 4 por 2 me da 8. Aquí lo mismo, 1 por 1, que está aquí abajo, me da 1, y 4 por 3 me da 12. Entonces, un doceavo es la parte sombreada que está acá, y un octavo es la otra parte sombreada que está aquí. En el tercer cuadrito no hay nada sombreado, lo omitimos. Pasamos al cuarto cuadrito. Y este cuarto cuadrito, esta cuarta parte, notamos que está dividida en 4 partes otra vez. Eso se representará de esta manera. Tomamos un cuarto del total y lo dividimos entre 4. 1 por 1 me da 1, 4 por 4 me da 16. Ahí tenemos entonces una parte sombreada de un octavo, otra parte sombreada de un doceavo y finalmente esta parte sombreada de acá que representa un 16avo. Si me piden el total de áreas sombreadas, pues lógicamente lo que tengo que hacer es sumar estas 3 y entonces las escribimos así: un octavo más un doceavo más un 16avo. Para sumar estas fracciones necesitamos determinar un común denominador y ese común denominador es 48. Hacemos las operaciones. 48 dividido 8 me da 6. Por 1, 6. 48 dividido 12 me da 4. Por 1, 4. 48 dividido 16 me da 3. Por 1, 3. Sumamos arriba. 6 más 4 son 10, más 3 son 13. 13 48avos. Y esa sería la respuesta. Pasemos al siguiente. Número 2. Encuentre el valor de 11x si me dan esta proposición: x menos 2 sobre 3 más x más 1 sobre 8 tiene que ser igual a 5 sextos, y aquí están las 3 opciones. En el problema anterior no seleccionamos la opción correcta para que ustedes la puedan marcar. A partir de acá sí lo vamos a hacer. Este es el problema planteado. Entonces ahora es el momento en que ustedes pueden poner pausa al video, tratar de resolver el problema y luego continuar con el video para ver si es correcto o no. Comenzamos. Primero tenemos que esta es una proposición abierta para la cual tenemos que hallar el valor de x que la haga verdadera, pero como tiene fracciones no es tan sencillo de adivinar. Entonces lo que tenemos que hacer es primero deshacernos de estos denominadores y para eso hallamos el común denominador, que es 48. Común denominador entre 3, 8 y 6, 48. Escribimos la proposición y ahora multiplicamos este común denominador por cada uno de los términos que componen a la proposición y lo escribimos así: 48 por el primer término más 48 por el segundo debe ser igual a 48 por el tercer término. Acá simplificamos. 48 dividido entre 3 me da 16 por este factor x menos 2. Usamos paréntesis por orden. Más 48 dividido 8 me da 6. Por este factor x más 1 escribo 6 paréntesis x más 1 igual 48 dividido entre 6 me da 8. 8 lo multiplico por 5. Realizamos propiedad distributiva en el caso de los paréntesis y obtenemos 16 por x, 16x. Más por menos da menos, 16 por 2, 32. Más por más da más, 6 por x, 6x. Más por más da más, 6 por 1, 6. Y finalmente 8 por 5, 40. Ya tenemos una ecuación sin denominadores que es muy fácil de resolver. Recuerden que para este tipo de ecuaciones solo hay que dejar los términos que tienen literal en un lado y en el otro lado los que no tienen literal. Reducir términos semejantes y llegamos a la respuesta esperada. Entonces escribimos 16x más 6x, 22x, igual 40, que ya estaba en el lado derecho, le restamos 6, porque aquí, si aquí suma, al otro lado pasa a restar, y si 32 aquí resta, al otro lado pasa a sumar. 40 menos 6 más 32 me va a dar 66.
Dividimos ambos lados entre 22 para despejar x. Entonces x va a ser igual a 66 dividido entre 22. Por lo tanto, x es igual a 3. ¿Qué opción es? A, B o C. Podemos ver claramente que es A. Entonces marcamos la respuesta correcta cuando ya estemos en la evaluación con nuestro cuadernillo digital o para las tareas que se irán dejando en esta semana. Pasemos al siguiente problema, número 3. Tomamos el intervalo entre 0 y 1. 0 comienza acá y el 1 termina por acá. Y lo dividimos en 3 partes iguales. Pintamos el tercio de en medio. Aquí pueden ver ustedes la mitad, está pintada. Y nos quedan 2 tercios sin pintar. De 0 hasta 1 tercio y de 2 tercios hasta 1. Así como marcan los intervalos. Con cada uno de estos intervalos repetimos el procedimiento y lo dividimos en 3 y pintamos el tercio de en medio. La figura nos ayuda a visualizar la situación de este problema. A la pregunta, ¿cuánto mide lo que no está pintado? Fíjense que me piden lo que no está pintado. Entonces, ¿cómo procedemos a la solución de este problemita? Nuevamente, este es el momento de que le den pausa al video, lo intenten resolver y luego continúen viendo la solución. Comencemos. Solución. La unidad se divide en 3 partes. Una hasta acá 1 tercio, otra hasta 2 tercios y otra hasta 3 tercios, que equivale a la unidad. Tenemos que averiguar, esa es la estrategia, tenemos que averiguar cuánto mide cada uno de estos pedacitos. Y eso lo resolvemos de una manera muy sencilla. Si la unidad se divide entre 3, me da 1 tercio. Y si 1 tercio lo vuelvo a dividir entre 3, me da 1 noveno. La misma gráfica me lo muestra. Cada uno de estos pedacitos mide 1 noveno. Entonces lo único que tenemos que hacer es contar cuántos pedacitos de 1 noveno hay vacíos. Y pueden ver que hay 1, 2, 3 y 4. Entonces sencillamente multiplicamos 4 por 1 noveno, lo cual me da 4 novenos. Por lo tanto, la parte no pintada equivale a 4 novenos del total. ¿Cuál es la opción correcta? A, B o C. Aquí lo tenemos, es B. Pasamos al siguiente problema, número 4. Un árbol está sembrado frente a un poste de electricidad de 6 metros de altura. Debido a la inclinación de los rayos del sol, el poste proyecta una sombra sobre el suelo de 8 metros de largo, mientras que la sombra del arbolito es de 2.4 metros de largo. Pregunta, ¿cuál es la altura del árbol en metros? Y tenemos las 3 opciones. Ahora, para este tipo de problemas es recomendable hacer un pequeño dibujito, un croquis que nos ayude a visualizar la situación planteada en palabras. Entonces tómense un momentito, inténtenlo resolver, colóquenle pausa al video y luego vemos la solución. Continuemos. Primero dibujamos un arbolito, un esquema sencillo, no tiene que ser nada muy elaborado. Y este arbolito al frente, vamos a suponer que este lado es al frente, tiene un poste de 6 metros de altura. A cierta hora del día y según cierta localización, el sol va a proyectar la sombra del poste en el suelo y esa sombra va a medir 8 metros de longitud. Pero el arbolito, que tiene una altura desconocida h, también va a proyectar una sombra sobre el suelo. Claro que esta sombra va a ser un poco más pequeña que la sombra que proyecta el poste, debido a que la altura del poste pues, es un poco mayor. Ahora, el asunto acá es cómo determinar la altura del arbolito. Para este tipo de problemas que son esencialmente geométricos, lo más aconsejable es trasladar esta información gráfica a un triángulo de fácil solución. Y el triángulo que se puede utilizar, pues sencillamente es este. Aquí tiene 6 unidades que representa el poste, esta línea. H es la altura del arbolito. La línea amarilla hasta este punto es la sombra que proyecta el poste. Y la línea en azul es la sombra que proyecta el arbolito. Aquí aparece ya la medida, pero todavía nos falta dar la solución. ¿Cómo resolvemos este triángulo? Pues sencillamente aplicando el teorema de Tales.
Es un teorema muy sencillo y muy útil, se presenta en muchos problemas y que tienen que ver con geometría. El teorema de Tales, si pueden profundizar un poquito más sobre este teorema, sería bueno. Teorema de Tales. ¿Qué dice el teorema de Tales? En realidad es muy sencillo. Si en un triángulo nosotros trazamos una línea paralela a cualquiera de los otros tres lados, van a resultar dos triángulos semejantes. Aquí lo podemos ver. El triángulo grande, que forma la sombra del poste, y un triángulo más pequeño que forma la sombra del arbolito. Estos dos triángulos, el grande y el pequeño, resultan ser semejantes. Y si los triángulos son semejantes, el teorema de Tales asegura que los lados correspondientes también van a ser semejantes. Entonces la solución viene de la siguiente manera. Aplicando el teorema de Tales, podemos escribir esta relación de semejanza. ¿Cómo se interpreta? La altura del arbolito relacionado con su sombra debe ser equivalente a la altura del poste relacionado con la sombra del poste. Teorema de Tales es muy importante. ¿Cómo resolvemos esta proposición? Pues sencillamente despejando h. 2.4 divide, pasa al otro lado, multiplicando, y al hacer la operación nos va a quedar de esta manera. 2.4 equivale a 24 décimos por 6 octavos. Simplificamos para que no sea muy difícil hacer la operación. Acá tenemos 24 y 8, se puede simplificar, me daría 3 por 6, 18. Y acá me quedaría 18 décimos, simplificado me da 1.8. Aunque esto es fácil de resolver en una calculadora, lo explico de esta manera por si en algún momento en la evaluación no estaría permitido usar la calculadora. Es bueno tratar de hacerlo a mano, por eso lo explico de esta manera. H es igual a 1.8. Interpretemos entonces ahora qué es. 1.8 pues no es más que la altura del arbolito, así como está en estos triángulos. Teorema de Tales. ¿Cuál es la opción correcta? A, B o C. Pues aquí tenemos que la opción correcta es C. Pasamos al siguiente problema. Número 5. Un pizarrón de 250 centímetros de largo y 80 centímetros de altura tiene una cuadrícula de 2.5 centímetros por lado. Pregunta: ¿de cuántos cuadritos consta el pizarrón? Y están las respuestas, las opciones para la respuesta. Tómense un tiempecito, intenten resolverlo, pónganle pausa al video y luego continuamos. Vamos a la solución. Cuadritos en el sentido largo. Vamos a determinar cuántos cuadritos hay en el sentido largo de 250 centímetros. ¿Cómo lo hago? Sencillamente divido la longitud entre lo que mide cada cuadrito. Son 250 centímetros de largo. Lo divido entre lo que mide cada cuadrito, que es 2.5 centímetros por cuadrito, y eso me da como resultado 100 cuadros o 100 cuadritos. Ahora, ¿cuántos cuadros o cuadritos hay en el sentido corto? Hacemos una operación similar. 80 centímetros en el sentido corto dividido entre 2.5 centímetros por cuadrito me da 32 cuadros. Si en un sentido tengo 100 cuadros y en el otro sentido tengo 32 cuadros, ¿cuántos cuadros en total estarán distribuidos por toda la pizarra? Correcto, sencillamente multiplicamos estos dos números. 100 por 32, lo cual me da 3200 cuadritos. Por lo tanto, esa es la cantidad o total de cuadritos que tiene la pizarra. Opción A, opción B, opción C. Esta es la opción correcta, opción C. La marcamos y ya está solucionado. Vamos al siguiente problema, otro de geometría. Si AC es igual a BC, la distancia de aquí abajo es igual a la distancia diagonal que hay de aquí hasta acá, y DE, la distancia vertical que hay desde este punto hasta la base, es perpendicular con AB, y BC no es perpendicular con AD, entonces el valor del ángulo X es, el ángulo que está acá es. Bien, hay muchas palabras, hay muchos términos, hay muchas cosas, pero hay que tener cuidado porque muchas veces la información que nos da es únicamente para tratar de distraernos del problema. Mucho cuidado, por favor. Lo que nos piden es hallar un ángulo, y cuando se trata de hallar ángulos, traten la manera de buscar siempre figuras conocidas, en este caso triángulos.
este ángulo y este ángulo de acá de 43 grados forman parte, observen, forman parte de un triángulo rectángulo. ¿Por qué digo que es rectángulo? Porque tiene un ángulo recto. Y este triángulo rectángulo es muy fácil de deducir si conocemos un ángulo, hallar el otro. Porque hay una propiedad muy sencilla. Y es la siguiente. En el triángulo AED se cumple lo siguiente, que la suma de los ángulos opuestos siempre debe ser igual a 90 grados, es una propiedad. Esto lo podemos ver incluso en las escuadras de dibujo. La escuadra grande tiene un ángulo pequeño de 30 grados y un ángulo grande de 60 grados. ¿Cuántos suman ambos? Correcto, suman 90 grados, porque en un triángulo rectángulo la suma de sus ángulos internos siempre tiene que dar 90 grados. Vean la escuadra pequeña. ¿Cuánto miden sus ángulos opuestos? 45 grados. Si ustedes lo suman, les da un total otra vez de 90 grados. Por eso es que esto se debe cumplir. Entonces me pregunto, ¿cuánto debe valer X para que al sumar 43 me dé 90? Efectivamente, X debe valer 47 grados. Concluimos entonces que el ángulo que está acá arriba desconocido debe ser 47 grados. ¿Cuál es la opción? ¿A, B o C? B. Comentario. Todo lo que leímos al principio fueron distractores, porque en realidad no sirve para nada en la solución del problema. Mucho cuidado, por favor. Siguiente problema, número 7. ¿Cuál es el valor numérico de la expresión 17 menos 5, llave, 3, paréntesis, 2 al cuadrado menos 6, cerramos el paréntesis, menos 12, llave, más 4? ¿A cuánto equivale todas esas operaciones que están ahí? Opción A, opción B, opción C. Intenten hacerlo y luego continuamos con la solución. Bien, vamos a la solución. Lo primero que tenemos que hacer es simplificar desde adentro. Son operaciones muy sencillas. Siempre que vean signos de agrupación, traten la manera de empezar a simplificar desde adentro. Escribimos entonces la expresión y observamos qué es lo que está más interno en los signos de agrupación. Efectivamente, es 2 al cuadrado menos 6. Entonces por acá vamos a comenzar con la simplificación. 2 al cuadrado es 4 y 4 menos 6, menos 2. A esto se resume esta operación interna. ¿Qué procede ahora? Eliminamos con la propiedad distributiva el paréntesis. 3 multiplicado por menos 2 me da menos 6. Ahora menos 6 y menos 12, signos iguales se suman y se escribe el mismo signo. Eso me da menos 18. Ya solamente me quedaría la llave. Propiedad distributiva con menos 5. Menos por menos da más. 5 por 18, 90. Ahora hacemos la suma, 17 más 90 más 4, 111. Por lo tanto, esa expresión simplificada equivale a 111. ¿Cuál es la opción correcta? C. Pasamos al siguiente problema. En la ecuación x al cuadrado más 3 es igual a 2x más y, si x toma el valor de menos 4, pregunta, ¿cuál es el valor de y o y? A, B o C. Intenten resolverlo y luego continuamos con la solución. Vamos con la solución entonces. La ecuación x al cuadrado más 3 es igual a 2x más y. Vamos a tomarla y en ella vamos a sustituir el valor que me dan para x, que es menos 4. Muy importante, como es un número negativo, lo mejor es escribirlo con paréntesis para evitar errores. Entonces, en lugar de las x, escribimos menos 4. Por lo tanto, va a ser menos 4 al cuadrado más 3 es igual a 2 paréntesis multiplicado por menos 4 más y. Y esto se convierte en una proposición cuyo valor desconocido es y. Y eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cuál es su valor? Simplificamos. Menos 4 al cuadrado, 16 más 3 es igual. Propiedad distributiva, 2 por menos 4, menos 8. Pasamos menos 8 al otro lado y me quedaría así. 16 más 3, 19 más 8 es igual a y. Sumamos. 19 más 8, 27 es igual a y. Por lo tanto, y es igual a 27. Y vemos que es la opción C. Siguiente problema. Si en la expresión 1 sobre x menos 2 igual a 12 se cumple, entonces, ¿cuál es el valor de x más 1? Vean, por favor, que no me piden el valor de x.
Me están solicitando el valor equivalente a x más 1. Pero lógicamente lo primero que tenemos que hacer es hallar el valor solo de x, resolviendo esta ecuación. Inténtenlo resolver y luego continuamos. Vamos a la solución entonces. Solución. Primero resolvemos la ecuación 1 sobre x menos 2 es igual a 12. Para eso hacemos lo siguiente. Para quitar el menos 2 de acá, sumamos más 2 en ambos lados. Sumamos 2 aquí, sumamos 2 acá. Más 2 menos 2, 0. 12 más 2, 14. Entonces mi ecuación quedaría 1 sobre x es igual a 14. Ahora, para eliminar esta x, multiplicamos ambos lados por x. X por 1 sobre x se cancela la x y me queda 1. 14 por x, 14x. Y este 14 se pasa a dividir para despejar la x. 1 sobre 14 es igual a x. Este es el valor de la variable x en la ecuación. Pero recuerden que no me están pidiendo x. Me preguntan a cuánto equivale x más 1. Entonces hacemos la suma entre el valor de x y 1. X más 1. Por lo tanto, x más 1 es igual a 1 sobre 14 más 1, lo cual me da 15 catorceavos. ¿Cuál es la opción correcta? A, B o C. Pues vemos que es B. Ahora es importante explicar cómo se calcula este resultado, porque recuerden que es probable que no se permita el uso de calculadoras. Hasta el momento pues no tenemos ni idea de cómo se va a practicar esta evaluación, pero es mejor estar preparados. Y a veces son operaciones que dificultan al estudiante y por culpa de operaciones tan sencillas como esta no puede terminar la prueba en el tiempo que establece el Ministerio de Educación. Entonces, ¿cómo se realiza esta operación? Es muy sencillo. Una fracción sumado con un entero, solo tenemos que multiplicar el denominador por el entero y sumar el numerador. Y como denominador se copia este mismo de acá. Hagámoslo entonces. 14 por 1 es 14, más 1 me da 15. Y el denominador es el mismo, 15 catorceavos. Así es como se resuelve. Último problema. Una persona tiene dos ofertas de trabajo como vendedor de aparatos eléctricos. Un distribuidor le paga 1000 quetzales mensuales más una comisión del 15% de las ventas que haga. Otro distribuidor le paga 600 quetzales mensuales más un 20% de comisión. La ecuación que resuelve el problema de cuál es el total de ventas que debe lograr esta persona para obtener los mismos ingresos en ambos trabajos es, y aparecen las tres opciones. Tengo que descubrir cuál es la ecuación que realmente plantea esta situación. Léanlo nuevamente, inténtenlo resolver y luego continuamos. Bien, vamos a la solución. Primero asegúrense de entender el problema correctamente. Eso es lo primero. Entender de qué trata el problema. Esta persona que ha solicitado trabajo va a realizar ventas. Y la cantidad de las ventas es algo que no se puede anticipar. Ninguna persona puede decir al inicio del mes cuántas ventas va a realizar. Es un valor desconocido. Por lo tanto, esa va a ser la X para mi ecuación, las ventas que realiza la persona. La primera oferta de trabajo es clara. Dice que el trabajador va a recibir, o el vendedor va a recibir 1000 quetzales más la comisión por las ventas, que es del 15%. Eso se representa así. 1000 quetzales, que es digamos el sueldo base, más el 15% que se representa como 0.15 por las ventas que haga en el mes, que es X. Esto sería lo que va a ganar al término de un mes. Vean que al término de un mes ya vamos a saber cuántas ventas son, lo sustituimos acá y podemos calcular el total devengado por esta persona. Pues esto es lo que le ofrece el primer distribuidor. Ahora el segundo distribuidor le ofrece 600 quetzales de base más el 20% de las ventas que haga. Ahora, muy importante, ¿qué es lo que me está pidiendo hacer en el problema? Me pide la ecuación que resuelve el problema de cuál es el total de ventas que debe lograr esta persona para obtener los mismos ingresos en ambos trabajos. En otras palabras, lo que nos pide es escribir una ecuación que me diga que esto de acá arriba debe ser igual a esto de aquí abajo. Es decir, lo que gana con el primer distribuidor debe ser igual a lo que gana con el segundo distribuidor.
ventas necesarias para que los ingresos sean iguales. Entonces siempre hay que leer muy bien los problemas, tratar de interpretarlos de diferentes maneras para hacer la correcta solución de los mismos. Al hacer la igualación se forma esta ecuación. Por lo tanto, esta es la ecuación que le va a indicar a este trabajador cuántas ventas debe hacer para que gane lo mismo en ambas distribuidoras. Ahora veamos con cuál opción corresponde. A, no. B, tampoco. Y C, sí, corresponde con C. Aquí es en donde aparecen los ingresos exactamente como nosotros los tenemos acá. Y esa sería la opción correcta. De esta manera hemos terminado la solución de los primeros 10 problemas del grado A, que es el primer cuadernillo con el que vamos a trabajar. Vamos a procurar trabajar al menos con 4 cuadernillos para estas últimas semanas del mes de julio y así ustedes se preparan muy bien para esta prueba. Ahora pasemos a las actividades, por favor. De Classroom descargan el cuadernillo grado A y tratan de resolver los problemas restantes, 11, 12, 13, 14 hasta el 20. Son 10 problemas en total. También descargan la imagen en donde se pueden marcar las diferentes opciones. Yo acá le marqué hasta D, pero muchos problemas solamente tienen 3 opciones. Descargan la imagen y la rellenan con la ayuda del programa Paint. Y la imagen es la que necesito que publiquen al término de la semana para poder anotar el punteo respectivo. Independientemente de si son correctas o no las respuestas, todos los que suban y publiquen su imagen resuelta van a tener el punteo que está planificado para esta actividad. Si alguien tiene dificultades con la utilización de Paint para rellenar este tipo de imágenes, no deje de ver la clase que tendré publicada también, en donde explico cómo hacer este trabajo: descargar una imagen, abrir Paint y luego marcar sobre la imagen con la ayuda de las herramientas básicas de Paint, guardar y devolver a Classroom. Bien, pueden ver el siguiente video. Terminamos acá nuestra clase y por favor quédense en casa. Nos vemos hasta la próxima.